Señor, gracias por tu bondad al traernos esta mañana a este lugar para escuchar tu palabra. Gracias por poner en nosotros el querer como el hacer, por movernos aquí. Gracias, Padre, porque tu palabra va a ser expuesta y tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te suplicamos, Señor, que redargullas nuestro entendimiento y que nos permitas ver a Jesús más claramente y aprender a depender de él día a día. Reconocerlo como nuestro Señor y Salvador cada día más. Pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados y que nos limpies de nuestra maldad y que nos concedas tener oídos limpios y una mente limpia para recibir el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad a desecharla y a estar con un corazón abierto y receptivo. Y pon tus palabras en mi boca, para que lo que enseñe sea conforme a tu verdad y Cristo sea revelado a la conciencia de tus hijos. Te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ahora sus Biblias en San Juan capítulo 8. En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, estamos estudiando este capítulo 8. El domingo pasado consideramos los versículos 13 al 20 de este capítulo. Recordemos que Jesús está enseñando al pueblo en la mañana, en el templo, y surgió una confrontación con los líderes religiosos, cuando el Señor afirmó públicamente que Él era la luz del mundo y que el que lo seguía no andaría en tinieblas, sino que tendría la luz de la vida. Eso está en Juan 8:12. En razón de esta declaración, los fariseos le dijeron que su testimonio no era verdadero porque él daba testimonio de sí mismo. Es decir, le dieron a entender que él se gloriaba a sí mismo, por lo tanto su testimonio no era verdadero. A lo cual el Señor Jesús les dio 3 argumentos del por qué su testimonio sí era verdadero. Y fue en estos 3 testimonios que meditamos el domingo pasado. El primer argumento que el Señor dio fue que su testimonio era verdadero porque Él sabe de sí mismo su procedencia y su propósito al venir a la tierra. Él dijo en el versículo 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Él les dice entonces esa razón por la cual su testimonio es verdadero. Él sabe de dónde viene y a dónde va, y sabe que ha venido con una misión a este mundo y que esa misión es verdadera. En segundo lugar, el Señor les dice, en su segundo argumento, que ellos no reciben su testimonio como verdadero porque ellos juzgan según la carne y no según los principios divinos. Ellos no juzgan con justo juicio, sino según las apariencias, porque Jesucristo les había dado evidencias claras de que Él era el Mesías y aún así no lo recibían. Juzgaban de acuerdo a sus opiniones en su propia sabiduría. Juzgaban según la carne. Juan 8:15 dice, vosotros no juzgáis según la carne, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nada. Y el tercer argumento que el Señor Jesús les dio es que para que creyeran que su testimonio era verdadero, es porque su testimonio está de acuerdo a lo que exige la ley de Dios. Juan 8:16 al 18 dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, él argumenta que su testimonio acerca de que él es el Mesías es verdadero porque él daba testimonio a sí mismo y el Padre daba testimonio y en la ley decía que a través de 2 testigos se resolvería en todo asunto. Y esos fueron los 3 argumentos en los que meditamos. Siguiendo entonces la secuencia
de los estudios expositivos del Evangelio de Juan el día de hoy, nos corresponde meditar en los versículos 21 al 30 del capítulo 8. Así que les invito a leer conmigo este pasaje, Juan 8, 21 al 30. ¿Están todos listos? Muy bien. Dice la palabra de Dios. Juan 8, 21 al 30. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijeron pues les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces vamos a intentar meditar hoy en este pasaje de una manera clara y contundente. Hermanos, este pasaje que acabo de leer es muy significativo. Es profundamente teológico. Contiene cosas profundas, tan profundas que es imposible sondearlas totalmente, porque la palabra de Dios es totalmente profunda e insondable. Al leerlo deberíamos recordar las palabras del salmista: muy profundos son tus pensamientos. Pero al mismo tiempo es un pasaje que también contiene cosas ciertas, cosas claras y cosas sencillas de entender. Es también un pasaje evangelístico, donde el Señor confronta a los judíos incrédulos, revelando la gravedad de su incredulidad y la urgencia de creer en Él como el Mesías enviado. Por eso la enseñanza para el día de hoy lleva por título: sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Nuestro Señor Jesucristo, en este pasaje, hace tres declaraciones supremamente importantes a sus adversarios, los fariseos. La primera declaración es una solemne advertencia a creer en Él o morir en el pecado. Versículos 21 al 24. La segunda declaración es una revelación de su identidad divina. Versículos 25 al 27. Y la tercera es una afirmación de su obra redentora. Versículos 28 al 30. Veamos entonces nuestro primer encabezado: una solemne advertencia. Creer en Él o morir en el pecado. Dice en el versículo 21 al 24, que es en los cuales vamos a meditar. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije
que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. El versículo 21 de nuestro pasaje dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. El Señor Jesucristo en este pasaje, en el versículo 21, nos enseña dos verdades supremamente importantes. En primer lugar, y según el contexto, el Señor les advierte que el que no cree que Él es la luz del mundo, porque ese es el versículo que Él venía hablando, que el que no cree que Él es la luz del mundo, muere en sus pecados. Los líderes religiosos no creían que Jesús era el Hijo de Dios y la luz del mundo. Cerraron su corazón y se endurecieron a esa verdad. Una verdad que Él quería que creyeran para obtener la salvación y la luz de la vida. En consecuencia, si ellos no creían que Él era la luz del mundo, que Él era el Salvador, morirían en sus pecados. Lo mismo pasaría con nosotros. Si nosotros no creemos en Jesús, que Él es la luz del mundo, el que murió y pagó por nuestros pecados, nosotros moriremos en nuestros delitos y pecados. Al rechazar a Jesús, los judíos también rechazaron la posibilidad de que sus pecados fueran perdonados y de alcanzar el cielo. Porque sin Jesús no hay perdón de pecados ni hay cielo, no hay Padre celestial. El pasaje subraya que solo Jesús es el Salvador de nuestros pecados y la única manera de liberarnos de la pecaminosidad humana, la condenación y la separación eterna. Por esta razón el Señor en el verso 24 vuelve y les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y los ejemplos que nos enseñan en el versículo 21 es que es posible buscar a Cristo en vano. Esto es una terrible realidad. Es posible buscar a Cristo en vano. Nuestro Señor le dice a los judíos incrédulos, me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Con estas palabras, quería decir que un día los judíos le buscarían en vano, pero no le encontrarían. La lección que tenemos delante de nosotros en este pasaje es sin duda dolorosa y profundamente confrontadora. Es triste pensar que un Salvador como el Señor Jesús, tan lleno de amor, tan dispuesto a salvar, pueda ser buscado en vano. Sin embargo, así es. Un hombre puede tener abundantes sentimientos religiosos con respecto a Cristo y carecer de una religión verdadera. La enfermedad, la aflicción repentina que a veces viene a la vida, el miedo a la muerte, una situación económica difícil, la falta de empleo, la muerte de un ser querido, pueden hacer que surja en el hombre grandes demostraciones de religiosidad. Se vuelven los más espirituales a través de esas circunstancias. Bajo la presión de estas circunstancias pueden orar fervientemente, ir a la iglesia, demostrar intensos sentimientos espirituales y profesar durante cierto tiempo que siguen a Cristo. Y sin embargo, puede que durante todo este tiempo su corazón no haya sido tocado ni cambiado en absoluto. Una vez que desaparezcan las circunstancias específicas que atravesó, vuelve poco a poco a sus viejos hábitos pecaminosos. Esta persona buscó a Cristo en vano porque le buscó impulsado por motivos falsos y no porque tuviese realmente un corazón arrepentido y deseoso de cambiar para glorificar y adorar a Dios con su vida. Esa es la realidad
que nos dice el texto. Así dice el versículo. ¿Sí notan? Si vosotros, el versículo 21, yo me voy y me buscaréis, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Le buscan, pero mueren en sus pecados. Y esa es la verdad. Y puede darse eso en medio. Gente que viene asistiendo a la iglesia por un tiempo, pero realmente no ha habido un cambio ni una transformación. Es una asistencia religiosa, no comprometida, no una entrega, una rendición total de su vida a Cristo. O sea que lo que estamos hablando hoy no son cualquier cosa, no es cualquier cosa, no son cualquiera de palabras. Hermanos, estamos hablando de algo que es supremamente delicado y confrontador en nuestra vida. El verso 22 dice, decían entonces los judíos, ¿cuál fue la respuesta a esto que Cristo dijo? Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Fíjense cómo es la dureza del corazón del hombre. La falta de estar conectado con lo que Cristo les quiere decir. Los judíos no entendieron las palabras del Señor y pensaron que se iba a quitar la vida, que el Señor se iba a suicidar, lo cual era aborrecible a los ojos de los judíos y también es condenable en nuestra sociedad. Pero Jesús estaba hablando de su partida final a un lugar celestial, al que solo se podría ir por la fe en Él. Su destino era el reino espiritual, al que Jesús iba, y los judíos no podían acceder por su incredulidad. Nadie podrá estar en donde Jesús está si no cree y confía en Él. Hermanos, esa es la verdad. No podemos ir al cielo si no confiamos en Jesús. Él es nuestro pase a la eternidad. Él es el camino, la verdad y la vida. Pastor, sí, yo sé eso. ¿Y qué con que lo sé? Pues sigue creyendo y aferrándose cada día más a esa verdad. Porque la confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador produce un cambio y una transformación en mi vida. Si soy esposo y tengo esposa y me he casado como Dios manda, mi responsabilidad como esposo es amar a mi esposa, es amar a mis hijos y serle fiel hasta que la muerte nos separe. Es mostrar el pacto que Cristo hizo con su iglesia, que aunque su iglesia fue infiel, Él permanece fiel. Nosotros, hermanos, estamos llamados, si realmente nos llamamos cristianos y hemos confiado en Cristo, a mostrar con nuestra vida que realmente hemos confiado en Cristo. No es solamente palabras, como les decía hoy. Es algo que debe transformar nuestro corazón y nuestra mente. Nosotros debemos amarnos mutuamente como esposos y estar unidos para sacar adelante a nuestros hijos y dar testimonio de que Dios es el baluarte y el sostén de nuestro hogar y de nuestra familia. Hermanos, no es decir yo voy a una iglesia, no es decir yo soy miembro de una iglesia, es mostrar con hechos en el poder del Espíritu Santo, no en sus fuerzas no lo hacen, es depender de Dios día a día. Amén. Porque solo Él nos da las fuerzas para poderlo hacer. Entonces, Él estaba hablando de su partida y los otros que estaban pensando, este se va a matar, se va a suicidar. ¿Cómo es de retorcida la mente humana? ¿No? A veces la gente ve algo e inmediatamente retuerce y piensa mal y juzga y señala con el dedo. Y además va y llega el chisme y dice, mire, se está haciendo esto. ¿Qué es eso? ¿Un corazón transformado por el amor de Cristo? No juzguéis con justo juicio injusto. Juzgad con justo juicio, dice el Señor. No juzguéis por apariencias, juzgad con justo juicio. A eso estamos llamados, hermanos. Por eso el Señor continúa diciendo en el versículo 23, y les dijo,
Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué razón ellos no pueden entender lo que Cristo les decía? Porque eran de dónde? De abajo, eran terrenales, eran carnales, como dice el mexicano. Vosotros sois de abajo, pero Cristo es de dónde? De arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, dice Cristo. ¿Qué gran diferencia hay entre Cristo y nosotros? ¿No es verdad? Este versículo entonces nos muestra la gran diferencia y la brecha que hay entre Cristo y los impíos. Nuestro Señor dice a los judíos incrédulos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Que se nos queden estas palabras hoy en nuestra mente y en nuestro corazón, queridos hermanos. Si tú realmente has creído en Cristo, tú ya no eres de aquí, tú eres de allá. Su ciudadanía, ¿dónde está? Cielo, de donde esperamos al glorioso Salvador. Nosotros somos del cielo, no somos de la tierra, aunque vivamos en la tierra. Nuestra mirada debe estar puesta en el glorioso Salvador. Así que entre Cristo y los fariseos, a los cuales se les está hablando, hay una brecha insondable. Hay un abismo y una diferencia que no puede ser cruzada. Jesucristo es aquel que vino del Padre y que existía antes de que el mundo fuese. Él es el Hijo de Dios y de eso les testificaba. Jesús vino del cielo, del reino espiritual de Dios, que es diferente al reino terrenal y pecaminoso en el que vivían los fariseos y la gente de su tiempo, y en el que vivimos nosotros y la gente de nuestro tiempo. Jesús con estas palabras hace una clara distinción entre él y aquellos a quienes él se dirige. Su naturaleza es divina, proveniente del Dios del cielo, mientras que sus oyentes están arraigados en la condición humana y en el mundo pecaminoso. Pero Cristo vino a desarraigarnos de este mundo para que pusiéramos la mirada en él. La frase "yo soy de arriba, yo no soy de este mundo" resalta la identidad divina y su separación del ámbito terrenal humano que está marcado por el pecado, la maldad y la incredulidad. Aunque él se hizo hombre, no es como los hombres. Aunque todo fue tentado, él no pecó. Él es limpio, él es sin pecado, él es santo, él es perfecto, él es sublime. Nosotros somos pecadores, él es eterno, nosotros somos temporales, él trasciende todo lo que existe. Él se viste de majestad en las alturas y de gloria, hermanos. No hay comparación con nosotros. Él es de arriba, nosotros somos de abajo de este mundo. ¿Notan ustedes la gran diferencia entre Cristo y nosotros? Sin embargo, su gran amor él vino para compartirnos de su naturaleza, de su amor, de su santidad para hacernos suyos y que fuéramos como él. ¿No es eso amor? ¿No es eso misericordia? ¿No es eso gracia, hermanos? ¿Cómo hemos de amar a Jesús? ¿Cómo hemos de glorificarle? ¿Cómo hemos de exaltarlo? Así que esto significa que Jesús está por encima de todo y que debemos confiar en él como nuestro Salvador. Jesús advierte a los judíos que si no creen en su identidad divina, morirán en sus propios pecados, lo que implica que su conexión con el mundo pecaminoso los alejará de la vida eterna que él ofrece. Que no suceda eso en ninguno de nosotros, los que estamos hoy, ni los que escuchan la palabra de Dios en esta iglesia. Que todos lleguen al Padre Celestial, porque se han arrepentido y han confiado de corazón en el único medio de salvación que Dios nos ha dado. No se trata, hermanos, aquí de condenar a los judíos en sí, sino de la condición caída y pecaminosa de sus corazones, que los hacían ciegos a la verdad e inclinados a las cosas de abajo, y no podían creer en el que descendió del cielo. Tremendo. Estaban ciegos teniendo la
la luz del mundo al frente. Estaban muertos teniendo la vida al frente. ¿Qué tenían que hacer? Creer. Pero ellos no creyeron y endurecieron su corazón. Y así hay muchos de nuestros familiares. Les vamos a hablar y cierran su corazón y no creen y siguen empeñados en su idolatría, en sus ideas propias, en su sabiduría mundana y no confían en el Señor. Que Dios tenga misericordia de ellos como la tuvo de nosotros, porque también nosotros éramos así, insensatos, rebeldes, ciegos, sordos a la verdad. Juan 3:31 dice, Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. ¿Notaron esas palabras? El que de arriba viene, ¿quién es el que viene de arriba? Cristo. Por tanto, Él es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Así que nosotros, ¿qué somos? Terrenales, carnales. Carnales. Y cosas terrenales habla. ¿Cómo hacemos para no hablar solo cosas terrenales? Tenemos que ser transformados en nuestro corazón por Cristo, para que podamos hablar lo que agrada a Dios. Cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y ese es Jesucristo. Postrémonos ante el Rey de Reyes que vino del cielo a la tierra. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó pagando por nuestros pecados y ascendió al cielo y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él es por sobre todos y al mismo tiempo está en todos aquellos que por la gracia de Dios hemos creído en Él. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 47 al 48. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 47 al 48 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales. Aquí está la misma doctrina. Y Pablo le está expresando. El primer hombre es de la tierra. ¿Cuál es ese primer hombre? Adán. Y ese primer hombre cayó en pecado y quedó atado al mundo, ¿cierto? Ese primer hombre es de la tierra, terrenal. Pero el segundo hombre, ¿que es quién? O el segundo Adán, es Cristo. ¿De dónde dice? Él vino del cielo, Él es por sobre todos. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el terrenal? Adán. Y como si es el terrenal, así también somos nosotros. Con la tendencia de nuestro padre Adán. La tendencia a lo malo, como dijo un hermano por ahí, la cabra siempre busca el monte. Eso es verdad. ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales. Si notan que si Cristo está en mí, entonces ya mi inclinación no es hacia abajo, sino hacia arriba. Piensen eso. Este verso 23, además, es un llamado a diferenciar o a la diferencia. Un llamado a la diferencia y a diferenciarnos de los demás, como el Señor es diferente. Es una invitación a los creyentes a vivir con una perspectiva eterna, a seguir las pisadas del Salvador, a tener la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es un llamado a diferenciar nuestras vidas de los valores del mundo. Es un llamado a vivir en santidad. Es un llamado a ser diferentes, porque nosotros somos los hijos de Dios, comprados a precio de sangre y bañados en la sangre de Jesucristo. Versículo 24 de nuestro pasaje. Dice así: por eso os dije que en vuestros pecados moriréis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor vuelve a reiterarles y a subrayar nuevamente que si no creen en Él como el yo soy, es decir, como el Mesías enviado, el Dios hecho carne, morirá en sus pecados. Es una reiteración. Y es la reiteración que ustedes y yo hemos escuchado, durante tanto tiempo
desde este punto. Es una reiteración. La expresión yo soy, como les he dicho, es una afirmación directa de la divinidad de Jesús conectada con el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Él se reveló a Moisés en la zarza ardiente, el Señor le dijo, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así es que Dios está revelando aquí como Dios ante los judíos. Al decir, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis, Jesús está haciendo una afirmación de su deidad y de la única manera de escapar de la muerte y del pecado. Entonces, es como si Él dijera, hermanos, si no creéis que yo soy Dios, moriréis en vuestros pecados. Y los judíos no creyeron, y hasta el día de hoy muchos no creen que Jesucristo es el Salvador ni que sea Dios. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, al reflexionar sobre la identidad del Señor, podemos reconocer que Él es más que un hombre. Él es la esencia misma de nuestra esperanza y de nuestra salvación. Su mensaje nos llama a abrir nuestros corazones, a dejar atrás el pecado, el miedo y a abrazar la verdad que transforma para siempre. Habiendo entonces considerado nuestro primer encabezado, una solemne advertencia del Señor a creer en Él o morir en el pecado, ahora meditaremos en el segundo encabezado, en la segunda declaración, una revelación de su identidad divina. Versículos 25 al 27 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Los fariseos le preguntan a Jesús, ¿tú quién eres? Esta pregunta no podía significar un deseo sincero de conocer la naturaleza y el origen de nuestro Salvador. No, hermanos, porque Jesucristo ya muchas veces nos había dicho quién era, sino más bien una profunda incapacidad para conocer su verdadera identidad como el Hijo de Dios. Y tal vez querían oír nuevamente que él dijera, yo soy el Hijo de Dios, para acusarlo de blasfemia, tomarlo preso y matarlo. Eso era lo que ellos estaban buscando, que él dijera, yo soy el Hijo de Dios, porque confesar que él era el Hijo de Dios era decir que era Dios mismo, hacerse igual a Dios. Entonces tenían la oportunidad o el pretexto de echarlo en mano y juzgarlo y matarlo. Entonces Jesús respondió, lo que desde el principio os he dicho. Es decir, soy la misma persona que os he dicho que soy desde el mismo principio de mi ministerio entre vosotros. Soy el enviado del Padre. Soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual Juan el Bautista dio testimonio en este Evangelio, en el capítulo 3. Yo soy el pan de vida, que alimentó a más de 5,000 personas a la vez con 5 panes y 2 peces. Soy el que levanté a un paralítico que llevaba más de 38 años postrado en la parálisis. Soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con esta sola palabra el Señor me estaba diciendo todo eso. Soy lo que os he dicho desde el principio. Soy lo que os he dicho desde el principio. El Señor era sabio. Si Él decía que Él era el Hijo de Dios directamente, entonces ¿qué iban a hacer con Él? Les echaba mano, pero con esto que Él dice, soy lo que os he dicho desde el principio, les está diciendo, ustedes saben qué les he dicho, juzguen ustedes.
Entonces, léame esa. Versículo 26 y 27. Muchas cosas tengo que deciros y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. En otras palabras, el Señor en este momento podía decirle muchas cosas para juzgarlos, porque él conocía que no tenían amor de Dios en su corazón. Pero solo se limitó a decir lo que oyó del Padre que lo envió. El Señor sabía qué pensaban ellos de él, cuál era su pecaminosidad. Por eso les dice, muchas cosas tengo que deciros, pero solamente me voy a limitar a decir lo que el Padre me envió a decirles. El Señor conoce todo lo que hay en nosotros, sin necesidad de que nosotros le digamos. Solo se limitó a decir lo que oyó del Padre que le envió. En otras palabras, hermanos, Jesucristo es la revelación fidedigna de Dios al mundo. Y lo que oyó de él, eso testificó al mundo. En cada una de sus palabras se expresó la mente del Padre. En consecuencia, cuando los judíos rechazaban su testimonio, de hecho rechazaban ¿a quién? Al Padre. Por eso nos dice el verso 26 que ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Y nos preguntamos por qué solo ellos no entendían que les hablaba del Padre. Porque el Padre de ellos no era ¿quién? Dios. El Padre de ellos no era Dios. Porque los fariseos, por su incredulidad, su odio y prejuicio religioso, estaban sordos y con un corazón endurecido hacia el Señor y ciegos a la revelación de Dios. Por eso Jesucristo más adelante nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso ellos no entendían que les hablaba del Padre Celestial, porque su padre no era Dios, era el diablo. La pregunta para nosotros, ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Realmente? ¿Es Dios o el diablo? Porque uno puede ser religioso. Miren quién lo dijo Cristo, y se lo dijo a los religiosos que conocían la Torá y se la sabían de memoria. Sin embargo, su padre no era Dios. Juan 8:43 dice, Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no podían escuchar ellos el lenguaje de Cristo? Porque ellos no podían entender la palabra de Cristo, porque estaban ciegos y sordos y muertos en sus delitos y pecados. Eran de vuestro padre el diablo. Juan 8:47. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no sabéis vosotros, porque no sois de Dios. Más claro no canta el gallo, ¿no es verdad? Por esa razón ellos no entendían las palabras del Señor. Isaías 6:9 dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Hermanos, si Dios no nos abre el entendimiento, como dijo por ahí alguien, no podemos ver. No podemos ver ni entender las cosas de Dios. Necesitamos la intervención divina sobre nuestras vidas. Así que si usted considera que no entiende, ¿qué tiene que hacer? Humillarse y pedirle, Señor, perdona mi incredulidad y concédeme la fe para creer en ti. Porque yo en mi fuerza no puedo. Quita este corazón duro. Quita esta religiosidad que hay en mi vida y dame la gracia de creer en ti. Habiendo considerado nuestro segundo encabezado, es decir, una revelación de su identidad divina,
Ahora meditaremos en nuestro tercer punto, una confirmación de su obra redentora, versículos 28 al 30. Dice la palabra de Dios. Les dijo pues Jesús, sigue el Señor charlando con ellos: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Jesús les dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. La expresión cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre es una alusión a su crucifixión y que ellos van a crucificar al Señor. Esos mismos que estaban allí hablando con él. Porque les dice: cuando hayáis levantado, les está diciendo ellos, me van a crucificar, ustedes me van a crucificar. En Juan 3, 14 al 15 dice, Juan 3, 14 al 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, sea crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la expresión levantado significa que el Señor iba a ser crucificado. Así como los israelitas que fueron mordidos por las serpientes ardientes en el desierto. Y la solución que Dios dio a Moisés fue hacer una asta de bronce y una serpiente de bronce, ponerla en alto para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente mirara a la serpiente colgada en ese asta y fuera salvado. Así también el Hijo del Hombre, que destruyó la serpiente antigua, venció a Satanás, al mirar a Cristo y confiar en él, en lo que él hizo en la cruz por nosotros, traería la salvación y el perdón de nuestros pecados. Después el texto dice en el verso 28, entonces conoceréis que yo soy, después de que me hayan levantado en la cruz, conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esto enseña una maravillosa verdad, y es que solo a la luz de la cruz, escúchenlo bien, solo a la luz de la cruz se entiende plenamente quién es el yo soy, es decir, quién es Jesucristo, el Dios hecho carne, que murió en nuestro lugar para salvarnos. Solo a la luz de la cruz podemos entender. Solo hasta que crucificaron o colgaron al Señor en un madero, muchos de los fariseos entendieron que Él era el Mesías enviado y que a eso había venido, a morir y entregar su vida. El Dios hecho carne, entregando su vida por nosotros. Solo hasta que lo vieron colgado, muchos se golpeaban el pecho y decían, hemos condenado al inocente. ¿Recuerdan? Hermanos, solo hasta que vayamos a la cruz y entendamos lo que significa la muerte de Cristo en favor de nosotros, vamos a entender qué fue lo que hizo el Señor, quién es Él y cuál fue el propósito de su venida a este mundo. Jesús actuó en perfecta unidad y obediencia al Padre, hermanos. Él dijo, no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así. Y es que nosotros también solo debemos hablar lo que es palabra de Dios. Cuando conversamos con alguien, bueno, yo no estoy diciendo que usted le esté recitando la Biblia, sino que usted hable de acuerdo a los principios de la Biblia, a los principios de Dios. Porque el que me envió conmigo está, dice Cristo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hace a Cristo? Siempre hace lo que le agrada al Padre. Y usted, amigo hermano y hermana que me escucha, ¿usted hace siempre lo que le agrada al Padre? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer siempre lo que le agrada al Padre?
ir a la cruz, confiar en Jesús, pedir la llenura del Espíritu Santo y depender de Dios cada día y no de nuestra fuerza ni de nuestra habilidad humana, porque fracasaremos. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos, según el versículo 30, de estas palabras que el Señor Jesucristo dijo y que hemos estudiado en la mañana de hoy? Muchos creyeron en Él. Así que para que otros crean, ¿qué debemos hacer? Predicar las palabras de Cristo, no nuestros argumentos ni nuestras sabiduría. Debemos predicar el Evangelio, las palabras de Cristo, hablando que el Padre le dio a Cristo, hablar lo que Cristo nos dio a nosotros. La cruz, hermanos, entonces revela plenamente quién es Cristo y cuánto nos ama. Nosotros al mirar la cruz podemos entender quién es Cristo y cuánto nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí en la cruz, el Padre confirmó que Él era el Mesías verdadero. La fe salvadora, hermanos, surge cuando miramos al Cristo crucificado y resucitado. Es de allí donde surge la fe que salva, la fe que transforma, la fe que cambia el alma. Solo mirando la cruz de Cristo, al que fue crucificado, al que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Ese es el poder de Dios del cual no se avergonzaba Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al ciego, al griego, no al ciego, al ciego espiritual. Juan 3, 14 al 15. Leamos nuevamente, hermanos. Juan 3, 14 al 15. Escuchen estas palabras que ya las leímos, pero que vale la pena volverlas a leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habrá palabras más consoladoras y esperanzadoras que estas, hermanos? ¿Verdad que no? Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Moriremos en ellos. Juan 12:32. Dice así, Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La palabra todos no significa que todos sin excepción. A todos aquellos que el Padre le dio. Y yo, si fuera levantado, ¿a dónde? De la cruz, pero después fue levantado de la tumba. ¿Y a dónde está? Levantado a la diestra del Padre. Si fue levantado de la tierra, Él resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y allí el Señor nos promete que a todos aquellos que el Padre le dio, atraerá a sí mismo. Ven hoy a Jesús, hermano querido. Si ya has creído, reafirma tu fe y tu confianza en el Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado y que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo es que termina nuestro pasaje el día de hoy? Habiendo dicho estas cosas, muchos creyeron en Él. Hermanos, esa es la meta de toda predicación. Esa es la meta de toda predicación. Que los oyentes pasen de la incredulidad a la fe salvadora, de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y solo eso se logra cuando usted escucha el Evangelio de Dios.
Jesús sigue diciendo hoy, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero también promete, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que aquí podemos ver en este pasaje la urgente necesidad del Evangelio. Nadie puede ir a donde Cristo está sin creer en Él y sin confiar en Él. Tan sencillo esto que hasta un niño lo entiende, ¿no es verdad? Pero ¿cuántos, aunque lo escuchen y se les repita, siguen endurecidos? Aquí vemos entonces la centralidad de la fe en la persona de Cristo. Cristo es vida eterna o muerte eterna para el que lo rechace. En otras palabras, tenemos que mirar la cruz como el centro de nuestra fe. Solo allí podemos conocer realmente quién es Jesús y qué hizo por nosotros para que no fuéramos a condenación eterna. Y hay algo que quiero dejar en sus corazones y esta reflexión. Están muy equivocados los que suponen que es cruel hablar del infierno y del castigo futuro. ¿Cómo es posible que tales personas que piensan así, que es cruel hablar del infierno y de la condenación, que es una falta de amor, cómo es posible que tales personas que piensen así pasen por alto la advertencia, como la hizo aquí directamente el Señor Jesucristo? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, irás a condenación. ¿Cómo pueden explicar los abundantes pasajes que utilizó nuestro Señor para hablar de la condenación eterna por no creer en Él? Engañados por un falso amor, condenan la clara enseñanza de la Escritura y se consideran más sabios que lo que dice la palabra de Dios. Tengamos claro, hermanos, que una de las grandes verdades fundamentales de nuestra fe es que creemos que existe un infierno eterno para los malvados y existe igualmente, creemos, un cielo eterno para los piadosos que confían en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. No pensemos nunca que hablar del infierno de manera adecuada supone falta de amor. Y digo de manera adecuada porque yo no puedo estar a todos echando al infierno, como he escuchado a algunos. Dentro del diablo te va a decir el infierno. Así no es que se habla. Es hablando lo que dice la Escritura. Es hablando lo que dice la Escritura. No es con altanerías ni con arrogancias, ni ofendiendo a los demás. Es mostrándoles lo que dice la palabra de Dios. Así por eso les digo, no pensemos que nunca, cuando hablemos del infierno de manera adecuada, eso sea falta de amor. Sostengamos más bien que el amor más elevado que puede haber consiste en advertir a los hombres claramente del peligro del infierno y rogarles que huyan de la ira venidera, que un día vendrá sobre el mundo entero, tanto contra vivos como contra muertos. Fue Satanás el engañador y el homicida quien dijo a Eva en el principio, no moriréis. Y trajo la muerte y la separación. Así que abstenerse de decir a los hombres que morirán en sus pecados, a menos que crean en Jesús, quizás sea del agrado del diablo. Pero ciertamente no del agrado de Dios. Así que no es falta de amor. Oremos al Señor. Señor Jesús, abre nuestros ojos para que podamos contemplar más tu gloria y tu majestad. Abre los ojos de los incrédulos también, que creen en ti. Fortalece nuestra fe. Y que en esta congregación ninguno muera en sus pecados y se condenen en el infierno,
sino que todos crean de corazón que tú eres el Hijo eterno de Dios, el Salvador enviado por el Padre para salvarnos. Señor Jesús, ven al corazón del incrédulo y quita esa incredulidad, y en tu misericordia regálale el creer. Dale arrepentimiento y fe en tu obra redentora. Restaura su corazón, Señor. Quita esa dureza y esa pereza espiritual de sus vidas y permite, Señor, que puedan contemplarte y entender que solo en ti hay salvación. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por habernos perdonado y por haber entregado tu vida en favor de nosotros. Te agradecemos, Señor, de corazón esta verdad y esta obra tan maravillosa que nos has compartido, de la cual nos has hecho partícipes. Gracias, Señor, por salvarnos, y te pedimos por nuestros familiares, amigos y conocidos que aún no han creído. Ten misericordia de ellos y haznos instrumentos útiles para llegar con el mensaje salvador del Evangelio a sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Redentor. Amén y amén. Colóquense de pie, hermanos, y reciben la bendición pastoral. Yo no bendigo a nadie, es Dios, son las palabras de Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos guarde durante toda la semana y los guíe en todos sus quehaceres. Bendiciones a todos, hermanos. El culto ha terminado muy bien, que ahorita a las 12 tenemos. Vaya, despéguense, tomen tintico y a las 11 nos vemos aquí. No recojan las sillas, hermanos, solamente recojan de la sexta hilera de para atrás. Solo de la sexta hilera de para atrás. Y hoy, por favor, no vayan a cerrar la puerta porque nos encerramos en mucho calor. Te pido por favor a los sugieres.